también hacerles recordar que va a haber un concurso de pósters para quienes quieran participar. Por supuesto, el tema puede ser tanto clínico como quirúrgico, enfocado a la córnea. Y dentro de los premios que vamos a otorgar serán becas para la academia del próximo año y para el Congreso del Centro Mexicano el próximo año. Pueden empezar a enviar sus trabajos. Se van a elegir solamente una pequeña cantidad que serán los que se presentarán durante el Congreso para que puedan calificarlos un grupo de médicos reconocidos del centro y podamos elegir a los ganadores. Bien, como primer punto y entrando de lleno a la sesión, tenemos la lectura del acta de la sesión anterior a cargo de la doctora María Gómez Balcázar. Buenas noches. Acta de la sesión del día 18 de febrero de 2016. La sesión se llevó a cabo a las 20:30 horas del día 18 de febrero de 2016 en el auditorio de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, en la calle de Boston 99, Colonia Nochebuena, Ciudad de México. Los puntos a tratar fueron los siguientes. Primero, lectura y aprobación del acta de la sesión del 21 de enero de 2016. 2. El tema de la sesión fue córnea y glaucoma. ¿Es segura la cirugía refractiva en pacientes con papilas sospechosas? La doctora Laura Ramírez Godínez presentó una revisión del tema desde el punto de vista de los especialistas en glaucoma. Todavía no se ha demostrado la seguridad de la cirugía queratorrefractiva en pacientes con glaucoma o sospecha de glaucoma. La alteración de las propiedades biomecánicas de la córnea modifican la medición de la presión intraocular con tonómetro de Goldman, pero no con tonopen o con el analizador de respuesta ocular. El barotrauma, la hiperreactividad de esteroides y el uso prolongado de esteroides en queratitis lamelar difusa pueden favorecer la progresión en pacientes con glaucoma. Es importante hacer diagnóstico diferencial entre queratitis lamelar difusa y queratitis estromal inducida por esteroides. Después de la cirugía debe realizarse vigilancia de presión intraocular, bajar la dosis de esteroides en cuanto sea posible, medir el cambio en el grosor corneal y considerar que la presión intraocular estará subestimada de 2 a 4 milímetros de mercurio. Es contraindicación absoluta para la cirugía que exista un glaucoma avanzado o glaucoma no controlado. El doctor Ricardo Vargas Moreno presentó un caso clínico de queratitis estromal inducida por esteroides. Puntualizó que una córnea delgada es factor de riesgo para glaucoma en cuanto a progresión y severidad. Debe valorarse riesgo-beneficio para decidir hacer la cirugía en pacientes con sospecha de glaucoma. Existen calculadoras de riesgo para glaucoma que consideran todos los factores. El doctor Ricardo Vargas Moreno coordinó la mesa de discusión en la que participaron los doctores Óscar Alvis Donado, Irma Araceli Flores Tapia, Laura Ramírez Godínez y Carla Paola García Carmona. La doctora Flores considera que en la valoración preoperatoria de pacientes con antecedentes familiares o papilas sospechosas debe incluir historia clínica completa, exploración oftalmológica, campos visuales azul-amarillo o FDP, estudios estructurales de nervio óptico y de capa de fibras nerviosas. El doctor Alvis sugiere el uso de tonómetro de Pascal para el control postoperatorio de la presión intraocular. Menciona que la córnea se reblandece con el uso de análogos de prostaglandinas y que esto modifica la medición de la presión. La doctora Laura Ramírez comenta que la estéresis baja se asocia a cambios en la colágena y en la lámina clivosa. La doctora García sugiere que los campos visuales preoperatorios deben hacerse con buena corrección o con lente de contacto para evitar resultados falsos positivos. El consenso de la mesa fue que en pacientes con sospecha de glaucoma bien estudiados no tienen contraindicación absoluta para la cirugía. Se da por terminada la sesión y se invita a la siguiente el día 17 de marzo de 2016. Hubo 54 asistentes. ¿Alguna modificación al acta? Se da por aprobada. Bien, vamos a iniciar entonces con la sesión. Le pido a la doctora Diana Barón Lunar, quien es médico adscrito del Instituto Nacional de Pediatría. Ella es especialista en oftalmopediatría y también es especialista en córnea y cirugía refractiva. Nos presente el tema de hoy, que es cirugía refractiva en niños, y después demos cabida a la mesa de discusión para tomar algunos aspectos con este tema controversial. Este es un tema de muchísima controversia. Realmente cosas nuevas como tales tenemos muy poco. Artículos se encuentran, son escasos. Y básicamente lo que encontramos son reportes de casos. Entonces, la pregunta número 1 que nos puso Narly fue, cirugía refractiva en niños, ¿por qué operarlos? Lo ideal sería, esto es un sueño, ¿no? Que no tuviéramos que usar lentes, ¿sí? Entonces, que con una simple cirugía
pudiéramos corregir ese defecto y más niños que tuvieran una ambliopía, que fueran de muy difícil manejo, niños que nada más tuviéramos lentes de contacto para corregir y no lo pudiéramos hacer con lentes aéreos, esto sería una maravilla. Pero como nos pasa con todo, ¿no? Como igual que los pacientes con cirugía de catarata, etcétera, en los niños no todo es color de rosa y sobre todo porque tenemos muchos factores en contra para poder tener una excelente agudeza visual y un buen resultado, no solamente en cuestión óptica como tal, sino también tenemos condiciones inflamatorias. ¿A qué edad operarlos? Son niños que vamos a tener, no va a haber una colaboración por parte del niño, entonces vamos a tener que anestesiarlos. Sabemos que la mayor parte de las cirugías refractivas las hacemos con anestesia local, entonces vamos a tener problemas con el centrado, dónde operarlo. Prácticamente la mayor parte de los equipos de LASIK los tenemos aparte, no están directamente en quirófanos. Entonces, si necesitamos un equipo de anestesia, esto también va a ser una dificultad técnica para poder llevar a cabo una cirugía refractiva. Entonces son pequeños detalles que tenemos que tomar en cuenta. Si el paciente tiene ambliopía o no, qué tipo de ambliopía tiene el paciente, si es una ambliopía profunda, si es una ambliopía moderada, una ambliopía leve. Y de esto va a depender también que yo decida realizar una cirugía refractiva en un niño, si es que así lo estoy disponiendo. ¿Ok? En cuestión de la edad, esta es una tabla que casi siempre presento en la mayoría de mis pláticas porque me gusta mucho. Aquí tenemos como desde un prematuro de 30 a 35 semanas tienen un eje axial de 15 milímetros, como un niño a los 2 años tiene apenas 20 milímetros de eje anteroposterior. Tenemos que un niño entre 4 y 5 años 22.3 y ya alcanzamos prácticamente el tamaño del globo ocular, pues precisamente entre los 15 y 20 años, si se dan cuenta en esta diapositiva. Entonces, precisamente, ¿cuánto y qué es lo que voy a operar? ¿Cuánto le voy a meter a la máquina para poder operar al niño? Entonces, son cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, nos fijamos las queratometrías que tienen los pacientes. Si yo estoy hablando de un paciente prematuro, voy a tener una córnea extremadamente curva. Voy a tener hasta 53 dioptrías. ¿Qué pasa con el niño de 2 años? Ya vamos a tener una queratometría de 44. Entonces va a ser más o menos una queratometría relativamente en promedio. Pero antes de los 2 años, ¿podríamos realizar una cirugía refractiva en un niño con estas características de la córnea? Son córneas que son muy esféricas, son córneas hidratadas en niños menores, en niños más pequeños, porque lo ideal es que si yo luego logro captar un paciente que tiene una anisometropía casi de recién nacido, teóricamente sería el momento para poder realizar una cirugía refractiva, teóricamente, que quede muy claro, pero aquí tenemos una gran cantidad de factores que están en contra precisamente de que podamos realizar una cirugía refractiva temprana en un niño. Lo mismo el poder del cristalino, etc. Entonces hablamos de la diferencia del tamaño del globo ocular entre un niño y un adulto. También si el niño es un bebé, es un paciente menor de 6 meses, voy a tener una cámara muy estrecha, que eso también me va a dar situaciones en contra de poder hacer una cirugía refractiva, como esa menor rigidez tanto de la córnea como de la esclera, precisamente para yo poder colocar un microqueratomo. Y los factores inflamatorios. Está comprobado en sí que nosotros clínicamente vemos que el niño se inflama más, cicatriza más rápido. Entonces también son factores que tenemos que tomar en cuenta si mi paciente va a tener el mismo resultado refractivo que un adulto o va a ser diferente. ¿Qué tipo de ametropía vamos a operar si es que decidimos hacerlo? ¿Un paciente con una hipermetropía? Sabemos que los niños son hipermétropes fisiológicamente. ¿Cuánto voy a respetar de esa hipermetropía dependiendo de la edad del niño para yo decidir realizar una cirugía refractiva? Si el paciente es miope, ¿qué tan miope? O si el paciente tiene un astigmatismo, que vamos a hablar más adelante sobre esto. Entonces, aquí esto no va a ser receta de cocina. Si yo decido realizar una cirugía refractiva en un niño, va a ser un paciente que tengo que individualizar completamente. Entonces, básicamente la Academia Americana de Oftalmología y la Academia de Pediatría señalan estos parámetros para realizar una cirugía en un paciente pediátrico, básicamente una anisometropía, miopías muy altas que me causen ambliopía bilateral importante,
pero siempre y cuando mi paciente ya hayamos agotado todos los medios posibles para poderlo rehabilitar. Estoy hablando de lentes de contacto, o lentes aéreos, etcétera, porque también recordamos que estos pacientes, sobre todo si tienen una anisometropía, van a tener una ambliopía, entonces son pacientes que tengo que realizarles terapias también para ambliopía, entonces no es nada fácil. Tenemos estos pacientes, por ejemplo, con un dermoide epibulbar. Mucho cuidado con estos pacientes, siempre realicen una queratometría antes de la cirugía, que casi nadie la hace. Y todo el mundo le echa la culpa de que estos pacientes por el dermoide epibulbar tienen astigmatismos importantes, porque después de la cirugía ya vamos a ver, refractamos al paciente y tiene un astigmatismo importante. Y no se dan cuenta que los que provocamos el astigmatismo básicamente fuimos nosotros. Estos pacientes por lo general tienen mayor astigmatismo cuando hacemos este tipo de resecciones, como es el caso de este niño. ¿Por qué? Porque yo estoy quitando parte de la estructura y básicamente incluso del esqueleto, de la tensión de la córnea, y esto me provoca que yo tenga un astigmatismo. Por eso actualmente ahí existen otro tipo de técnicas que estas resecciones, como son queratoplastías lamilares para estos pacientes, para que tengan una mayor tensión y asimismo yo evite tener un astigmatismo. La mayor parte de estos pacientes van a tener un dermoide que se encuentra nada más en un ojo. Entonces, por ende, voy a provocarle probablemente una anisometropía en este paciente. O niños que nos llegan obviamente con heridas corneales que no ameritaron un trasplante de córnea porque el eje visual probablemente esté libre, pero que nos dejaron astigmatismos muy importantes. Entonces, también vamos a tener problemas refractivos en estos pacientes. Si yo decidiera hacer una cirugía refractiva, aquí es muy importante que se haga una exploración completa a nivel oftalmológico del niño, y no solamente oftalmológica, sino sistémica. Capaz de que yo tengo un niño con un astigmatismo importante y es un chico, es una bebé o un bebé con una osteogénesis imperfecta, ¿sí? O tengo un paciente con un síndrome de Down. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta precisamente los aspectos sistémicos. Tenemos que revisar el paciente prácticamente de pies a cabeza y todos los parámetros que podamos tener. Si yo decidiera operar a este paciente, necesito tener una muy buena refracción bajo cicloplegia. Nada de la refracción bajo el autorrefractor, ¿sí? O el subjetivo que tiene mi paciente. Incluso ustedes saben que esto también es válido también para adultos. Siempre es indispensable tener esa refracción bajo cicloplegia. Todos estos pacientes deben tener una ecometría. Yo necesito saber cuánto es el eje anteroposterior de mi paciente. Y ni se diga así la realización de una topografía corneal. Entonces, aquí tenemos varias también cosas que ocultan o que ya no va a ser tan fácil poder realizar una cirugía refractiva en un niño, porque si se dan cuenta, vamos a tener que pasar a estos pacientes bajo anestesia también para los estudios, ¿sí? A no ser que ya sea el niño más grandecito que, por ejemplo, nos permita realizar una topografía corneal. La chiquita, la niña más pequeña que nosotros tenemos, que es un encanto, es una niña con osteogénesis imperfecta que se dejó hacer una topografía de 3 años y medio. Pero estos son garbanzos de a libra. ¿Cuántos niños a esta edad se permiten que le podamos realizar una topografía corneal? ¿Sí? Y que esa topografía precisamente sea fidedigna para nuestro paciente. Y asimismo, ¿qué parámetros voy a tomar yo en un niño, sobre todo si es muy pequeño, queratométricamente y topográficamente para yo operarlo? ¿Por qué? Resulta que yo puedo tener un paciente con un astigmatismo y caray, esto me estará empezando a hacer ruido. Este paciente posteriormente irá a convertirse en un queratocono. Entonces, todos estos detalles son muy... Por eso tengo que individualizar cada paciente. ¿Qué tenemos también? Otra de las situaciones son los pacientes con endotropia acomodativa. En muchos centros donde les picó las manos por hacer cirugía refractiva, ¿qué dijeron? Pues los más fáciles son los niños de aquí del servicio de estrabismo que están en el hospital. ¿Qué más que los niños que tienen estrabismos acomodativos? Se agarraron a operar los pacientes con estrabismo acomodativo. Y esto lo hicieron varios hospitales, principalmente fuera de nuestro país, afortunadamente. Y obviamente esto es una barbaridad.
¿Cómo vamos a agarrar a esos niños a diestra y siniestra nada más para ver qué pasa en ellos, para hacerles una cirugía refractiva? Y estás tomando en cuenta si nuestro paciente con endotropia acomodativa se trata de un paciente que tiene una convergencia acomodativa alta o esa endotropia acomodativa está dada solamente por una hipermetropía. Esto no quiere decir que esté totalmente contraindicado. Y les voy a poner el caso, este es el caso de mi hermana, neuróloga obsesiva compulsiva y factor de riesgo familiar de médico y ella médico. La operamos en el año 2000. Ella tenía en ese momento 27 años con una endotropia 100% acomodativa. En ese entonces, estos de hipermetropía prácticamente lo discutimos con muchos corneólogos y todos dijeron, uy, no, con esta hipermetropía y esto yo no la opero. Muchos, no, otros sí, etcétera. Se analizó muchísimo el caso de ella y el doctor Raúl Suárez la operó en el año 2000, como les decía anteriormente. Ella con una hipermetropía de más 8,50 con menos 2,50 por 180 grados en ambos ojos, con un eje anteroposterior de 19,97 milímetros a los 27 años. Estamos hablando de un anoftalmos. Y además con unas queratometrías promedio de 43. Se operó con un Bisex 1 en aquella época y a propósito se dejó para que quedara alrededor de un -3 en ese momento como refracción final. ¿Por qué? Porque en estos pacientes sabíamos que había regresión. Ella finalmente quedó con una refracción de -0,50 y con queratometrías aproximadas de 52 dioptrías. ¿Por qué? Porque obviamente tuvimos que bombar muchísimo la córnea para poder tener un buen resultado. A 16 años de operada, está encantada, está feliz, no usa lentes. Pero este es un caso que les estoy poniendo de una paciente de 27 años. Hace algunos años en un congreso europeo, un médico español, un oftalmólogo español presentó una casística como de 17 pacientes, desafortunadamente no la conseguí y recién habíamos operado a mi hermana, estuve hablando con él un rato y él tuvo muy buenos resultados, todos también pacientes adultos con endotropias acomodativas. Pero esto es otra situación, ¿ok? Entonces, muy diferente y no estoy diciendo en este momento que los pacientes con endotropia acomodativa haya que operarlos de cirugía refractiva. Volvemos a lo mismo, hay que individualizar cada paciente. A mí mi hermana me tenía hasta aquí porque era la época en que estaba de novia y me decía, voy a una alberca, a una piscina, estoy en la piscina, me tengo que quitar los lentes de contacto y fuera de que no veo, tengo los ojos chuecos. Entonces, personalmente, yo no la quería operar, pero este es el resultado y quería comentarles precisamente este caso. Como todo paciente, hay que revisarlos muy bien. Obviamente, si mi niño tiene blefaritis, sabemos que la blefaritis es muy común en los niños y ni se diga la presencia de una conjuntivitis alérgica. Entonces, tenemos que tratar primero esto antes de realmente decidir, si es que decidimos hacerle una cirugía refractiva. Tenemos una gran gama de cirugías refractivas, no solamente el LASIK. Y desde hace muchísimo tiempo se intentaron hacer otro tipo de cirugías como la hiperqueratoplastia, etc. Entonces, no solamente como les digo LASIK, pero la cirugía refractiva que más se usa como tal con fines refractivos en los niños, que es digamos como viene en la mayoría de los reportes, básicamente es el LASIK, el PRK y el LASIK. ¿Ok? Pero tenemos también lo que es la termoqueratoplastia. Un crosslinking también es una cirugía refractiva. A pesar de hecho el crosslinking inició siendo para cirugía refractiva antes de que se probara en pacientes con queratocono, que es con lo que los usamos actualmente. Y aquí sí vamos a encontrar varios reportes, pero en niños con queratocono. Un lente intraocular en un niño posoperado de catarata. Un lente intraocular también es una cirugía refractiva. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué anestesia vamos a realizar? Obviamente esto va a depender de la edad del paciente, ya lo decíamos anteriormente. ¿Qué equipo voy a usar? ¿Cómo va a ser el centrado en esos pacientes? ¿Por qué? Porque el paciente va a estar dormido, el paciente no va a tener una fijación como tal. En algunos casos se llega a hacer fijación sobre la lámpara de hendidura, pero en un niño esto es muchísimo más difícil de hacerlo. ¿Cuánto tiempo voy a ocluir el paciente?
Y sabemos, por ejemplo, que en técnicas como el PRK son técnicas que duelen, porque removemos gran parte del epitelio. Entonces vamos a necesitar tener un buen tiempo de parchado del niño, y dependiendo de la edad, también tengo que tomar en cuenta si yo no lo estoy ambliopizando con la misma oclusión. Entonces, básicamente estos son los parámetros que se toman, básicamente en niños mayores de 7 años, si es que decidimos. Pero si yo estoy tratando de manejar una ambliopía, en un niño de 7 años, pues ya lo va a tener superambliope. Entonces, esta es toda la gama de problemas que podemos tener en estos pacientes. Nuevamente, son pacientes que deben ser individualizados. Básicamente, pacientes con anisometropías y pacientes con miopías altas. Estos son partes de los reportes que tenemos sobre cirugía refractiva en niños. Uno de los reportes que revisé, el que más me gustó precisamente fue el del Current Opinion of Ophthalmology, porque aquí incluso se valoró precisamente en base a la biblioteca de Cochrane todos los artículos que habían sobre cirugía refractiva en niños, y como les digo, la mayor parte de ellos son reportes de casos. Pero se llegaron precisamente en conclusión a los parámetros que hablábamos anteriormente, y sobre las complicaciones que habían. Vieron que en muchos pacientes tenían avance de la metropía, principalmente en los pacientes miopes. Porque aquí es, ¿qué le voy a operar? Lo opero para lo que tiene en ese momento. ¿Por qué? Porque es un ojo que todavía está creciendo. Y más un niño que ya es un paciente miope y muy seguramente un paciente con una miopía alta, que probablemente se trate posteriormente de una miopía maligna. Entonces también tenemos que tomar esto en cuenta. Y la presencia de opacidades corneales. Esto sí es muy grave, porque si yo tengo una opacidad corneal en un chiquito, es un niño que no me va a ver bien y por ende lo voy a dejar peor que como estaba, porque ahí sí es cierto que vamos a ambliopizar al paciente. Bueno, pues esto es todo básicamente en cuestión a la plática sobre cirugía refractiva. No tenemos mucho. Tampoco tenemos mucha bibliografía con la que contamos. Hay algunos que sí se arriesgan a operar los pacientes, sobre todo pacientes adolescentes a los 16 años, etcétera. Nos hemos puesto como un tope, digamos, de decir que los pacientes se tienen que operar a los 18 años, ¿no? Por arriba de los 18 años. Pero esto tampoco es cierto. Yo puedo tener un paciente que a los 20 años todavía esté evolucionando, todavía esté incrementándose la metropía que tiene, principalmente en pacientes miopes o con astigmatismos miópicos. Entonces, aquí la regla es que yo no tenga avance precisamente en la metropía que tenga mi paciente, sobre todo en un paciente joven, para yo decidir realizar una cirugía refractiva. Entonces, nuevamente, esto es individualizado en cada caso, si es que decidimos realizar una cirugía refractiva. ¿Okay? Vamos a pasar a la mesa redonda. Bien, agradezco a los profesores que nos aceptaron la invitación para participar en la mesa de discusión. Le pido a la doctora Edna Ángel Muñoz que por favor nos acompañe, a la doctora María Estela Arroyo Illanes, al doctor Fernando Pérez Pérez, a la doctora Matilde Rubio Lezama y a la doctora Yolanda Vázquez Lara. Bueno, mi primera pregunta para todos ustedes es, ¿qué opinan de la cirugía refractiva en niños? Yo sé que es una pregunta así como pero sí, si llega a pasar en la calle y les dice, ¿qué opinan de la cirugía refractiva en niños? ¿Ustedes qué les contestarían? Lo primero que le diría es que es un tema controversial, que las indicaciones son muy limitadas, básicamente, no ahondaría demasiado en esto. Mire, yo lo que pienso es que es algo que va a irse probablemente incrementando, sobre todo vaya incrementando la tecnología que tenemos a la mano, pero es algo que se puede aplicar a un grupo muy selecto de pacientes. Es un porcentaje muy bajo de los niños con ametropía, con características muy especiales como el número de cirugía, que tienen que cumplir ciertos criterios para poder ser candidatos a una cirugía refractiva, pero es un grupo muy selecto de pacientes. No aplica, y yo creo que el mensaje es que no aplica a la mayoría de los niños que vemos en consulta, porque siempre tenemos que agotar todos los mecanismos que tenemos a la mano para corregir una metropía, y habrá casos en que, pues, habiendo echado mano de todo, no tengamos así que otra opción, ¿no? Estoy hablando de niños más pequeños, digo, ya adolescentes.
como que la polémica empieza a ser menor. Tú enfatizabas mucho en individualizar. Yo creo que hay que individualizar. Yo no soy partidaria de la cirugía refractiva en niños, porque creo que el grupo de niños se adapta muy fácilmente a los lentes de armazón, y cuando están en la pubertad de adolescencia se adaptan muy bien a los lentes de contacto. A veces quienes son un poquito difíciles o renuentes son los padres, no los niños. Bueno, como mencionabas tú, hay muy pocos artículos y los pocos que hay tienen, todo es en un momento determinado, no hay estudios a largo plazo para ver qué ha pasado con esos pacientes después. Esa es una de las limitantes probablemente para saber qué tan segura fue la cirugía en los pacientes pediátricos. Y la otra, como mencionaban también, bueno, muchas veces no nada más es el niño, hay que educar a los padres, porque finalmente las alternativas que tenemos para tratar ametropía siguen siendo efectivas, ¿no? Como el uso de lentes de contacto, el uso de lentes de armazón. Entonces muchas veces es la educación de los padres. También, como lo mencionaste, realmente hay muy pocos artículos donde pudiéramos basarnos en cuestión de cirugía refractiva en niños, y la gran mayoría te dice que les fueron muy bien, ¿no? Les fue muy bien, pero realmente es poco tiempo de seguimiento. Yo estoy de acuerdo que tenemos que individualizar a cada paciente, y si realmente, no satanizar tampoco la cirugía, pero si realmente van a ser candidatos, van a ser muy pocos. Y quizá niños por debajo de 9 o 10 años, a lo mejor ser como más cautelosos, quizá de 10 en adelante. Ustedes ha operado ha hecho una cirugía refractiva en un niño menor de 10 años. ¿Tú por qué? Bueno, hay que considerar que cirugía refractiva es más allá del excimer. Claro. Entonces, tenemos que considerar que hay anillos, lentes fácicos y cirugía refractiva. Yo tengo solo un caso de un paciente de 8 años operado de queratocono, el cual, pues, me parece que fue indicado porque es una edad en donde normalmente no aparecen los queratoconos en una etapa tan temprana, y tenía evidencia de progresión. No lo operé inmediatamente que lo vi en un seguimiento de 6 meses, vi que había progresión, y en ese momento aún no estaba todavía el crosslinking tan estudiado, y pensé que era más seguro hacer una cirugía con anillos. Entonces, es prácticamente retomar lo que están diciendo todos los panelistas. Es una selección muy particular en un caso donde se tenía evidencia de que era mejor poner anillos que permitir que un pacientito avanzara rápido en un grado de queratocono. Pero vamos a sacar de este capítulo los pacientes con queratocono. ¿Alguien ha operado algún paciente de cirugía refractiva menor de 10 años que no tenga cono? Entonces, realmente, pues prácticamente nosotros, ninguno, yo tampoco, nunca he operado a un niño de cirugía refractiva, muy diferente a los pacientes, digamos, con queratocono, ¿no? Pero prácticamente no lo hemos hecho. Y sí hay algunos, un caso, que fue la primera revista que les presenté, que señalan, esto está copiado de la revista, esto es del doctor Jonathan Davidor, de una niña de 8 años que tenía una miopía de menos 21 con un cilindro de más 4, recuerden que ellos manejan cilindros positivos, y del otro ojo tenía una miopía de menos 10, ¿sí? Entonces, esta niña tenía una agudeza visual de 20/80 y 20/25 respectivamente inicialmente. Y en el posoperatorio esta paciente, de todas maneras, vino quedando, usó un lente de contacto de menos 9, porque obviamente era imposible tratar ese menos 21. Le hicieron LASIK a esta paciente, y el ojo izquierdo tuvo un desprendimiento de retina. Entonces, son casos que están reportados. Esta es dime, con LASIK. Como que yo quisiera comentar, es que no es la técnica ideal, ¿no? O sea, hay un tope para que es lo que puedes corregir con un láser. Claro. Entonces, una miopía tan alta, o te vas con un lente fágico, incluso está reportada la cirugía de ICL, para poder poner un lente intraocular, ¿no? Cristalino transparente, la cirugía refractiva. Cuando ya ese grado de miopía se sale de la cirugía refractiva corneal,
A ver, Fernando, ya que tú retomas eso, ¿tú operarías a este paciente que tiene 8 años y le quitarías el cristalino transparente? Yo dije que era una opción. Que no se me hace eso que sí hubiera sido lo mejor, no lo que hubiera escogido. Bueno, yo también, ajá. De miopía que difícilmente lo vas a tratar con otra cosa, pero... El postulado de ellos es que es mucho mejor bajar, o sea, operar hasta donde te dé el tope, ¿sí me explico? Porque luego refractivamente es más fácil tratar al paciente. E incluso ellos señalan que es más fácil incluso tratar la ambliopía en un paciente que has llegado a bajar la refracción. Ese es el postulado de ellos, yo no lo comparto. Pero, por ejemplo, en un caso de un niño que tiene de 8 años, que tiene menos 21 y menos 10, con las características que va a tener su ojo, de un ojo miope, que sabemos que no es un ojo completamente normal, es un niño que tiene un vitrio más adherente. Las adherencias del vitrio son más fuertes en un niño de esta edad. Definitivamente, yo sí no estaría de acuerdo en realizarle una cirugía refractiva donde retiráramos el cristalino para poner otro lente intraocular, ¿no? Que esto también sería controversia de mucho tiempo. Doctora. Pero uno de los parámetros que ponen principalmente niños de este tipo, y que es lo que se reporta en la literatura, son niños miopes muy altos o hipermétropes muy altos, tengan o no tengan estrabismo, y que además tengan retraso psicomotor muy importante, entonces que avientan los lentes, que no se dejan los lentes de contacto. Entonces esa es su principal motivación para operarlos. No sé si tenía esas características. No, creo que no. Niños con retraso psicomotor. Yo quiero comentar un poco de este paciente, ¿no? Porque la gran mayoría de los artículos son hipermétropes, básicamente con endotropias acomodativas, que ha sido la mayoría. Hay un artículo que se publicó en la British Journal de Ophthalmology y analizaron 16 series. Y de esas tenían todos endotropia acomodativa y iban desde 5 a 52 años, están todos revueltos, ¿no? Pero básicamente son endotropias, hipermetropías y unos dicen que les va muy bien, no, otros no. Pero y yo creo que vale la pena puntualizar lo que dice Estela, son pacientes que tienen hipermetropías altas, anisométropes, niños que no se van a poner sus lentes porque lo individualizan muy bien también en esa evaluación de series, el que evaluó todas las series, porque cada uno dice que les fue muy bien. Dice que hay que individualizar, que hay que en todo caso tomar a los pacientes que no se ponen sus lentes. Aquí es bien importante lo que decías, los papás deben de comprometerse con los niños. Creo que es igual a una cirugía refractiva, que lo refracten, que le pongan sus lentes, que le pongan su lente de contacto. Creo que es bien importante el apego también de los papás. Sí, no, y es más, como por ejemplo decía la doctora Matilde hace un rato, yo no tengo ningún paciente, yo creo que lo mismo les ha pasado a ustedes, con endotropia acomodativa, que no se haya pegado a los lentes. Realmente, o si no, los que tenemos, pues obviamente, como dices, ¿no? Fue el papá, etcétera. Pero en general los niños con estrabismos acomodativos se adaptan muy bien a los lentes. Entonces, por eso yo creo que estos pacientes, si se decide operar a realizar una cirugía refractiva, tiene que ser ya en una etapa adulta. ¿Por qué? Porque también tenemos que la acomodación va cambiando a medida que pasa el tiempo. Entonces, aquí hay que ver también qué vamos a operar. ¿Qué tanto voy a operar yo en ese paciente, no? ¿Y a qué edad? Sí, dime, Yola. Otra de las cosas que reportan como las complicaciones de esta cirugía en los pacientes pediátricos es la presencia de haze. Y generalmente estos pacientes son los que tienen por arriba de 12 dioptrías de miopía. Entonces supongo que este paciente por mucho también tiene ese riesgo tan elevado. Y la otra es que pacientes que también tienen más de 12 dioptrías de miopía suelen tener una regresión de una dioptría miópica por año. Entonces, finalmente, cuando este paciente tenga 18 años, va a seguir teniendo los mismos 21 que tenía a los 8 años. Sí, de hecho, esto también lo reportan, precisamente el avance de la alteración de la metropía que tienen los pacientes. ¿Preguntas del público para el panel? Sí. Yo tengo dos dudas, aprovechando que hay aquí también residentes.
Yo sí he tenido experiencia de operar a niños en base a un protocolo que se llevó a cabo hace mucho tiempo y probablemente por eso nació esta sesión, pero no eran niños tan pequeños, sino eran mayores de 12 años y de ahí en adelante. Y fueron pocos los casos. Estos pacientes fueron con endotropias acomodativas. Desgraciadamente, conforme fueron creciendo, presentaron regresiones y también regresó la endotropia, sí. Entonces, ahora son niños que ya tienen 20 años en promedio y que finalmente, bueno, siguen usando lentes y volvieron a tener problemas. Pero bueno, la razón de esas dos preguntas. ¿Ustedes tienen una edad mínima en la cual, por ejemplo, una anisometropía o una endotropia acomodativa les gustaría tomar en cuenta a ese niño para meterlo a cirugía refractiva? Esa es una. Y dos, ¿cómo realizan su proceso de refracción para asegurarse de la refracción que tienen esos niños? Ustedes son los expertos. ¿Cómo nos indicarían que sería la mejor forma de refractar a estos niños que tienen diferencias tan importantes en sus graduaciones? Pero tú te refieres solamente a la refracción objetiva que tiene el paciente, ¿sí? Sí, pero ¿o cuál es? ciclopléjico. Ah, ok, a eso te refieres. Si hacen esquiascopía con pupila. O no o realmente cuánto es lo que yo decido que voy a operar. Para que de ese total absoluto, o sea, que podría ser la refracción total que tiene ese paciente, yo decida qué porcentaje. Si dejo a un anisométrope con la idea de mantener la misma refracción, porque hubo también allá esta moda de los artículos de hace como 10 años, que era tratar de igualar la refracción de niños mayores de 10 años. No hay años se metían niños tan pequeños, pero era tratar de igualar. Sí, lo que se buscaba en niños con anisometropía era igualar, dejarlo con la misma metropía que tenían en el ojo, que de menor refracción. Exacto. Esto, Edna. ¿Preguntaste graduación? O sea, ¿qué porcentaje metes de graduación? No, más que todo, entiendo yo que tu pregunta es, o sea, ¿cuál es el método para yo saber que, en cierta forma, qué ametropía tiene mi paciente? Y asimismo, ver esto, qué es lo que voy a operar, ¿no? Eso es lo que entendí yo de tu pregunta. Pues haces una dilatación bajo ciclopegia con ciclopentolato, ¿sí? Y el porcentaje de refracción que vayas a tomar en estos pacientes, pues es la mayor que tengas en relación con el otro ojo. ¿Estás diciendo anisometropía? ¿O? En anisometropía, sí, que la idea era tratar de emparejarlos. Por eso a veces nada más operaba un ojo. Sí, Maris. Vamos a separarlos para que sea más fácil. Acomodativos hipermétricos. La refracción y la cicloplegia ideal es con atropina. Entonces se pone atropina 3 días, cada 12 horas. Si tiene iris claro se puede poner una sola vez al día y se hace la refracción. ¿Qué edad tiene el niño? ¿Ha usado lentes previamente o no? Entonces vamos por partes. Nunca ha usado lentes, es un bebé, un niño muy chiquito. Se manda el total de la refracción cicloplégica, total. Nada que le pongo el texto y que al rato le subo, total. Es un niño que llega, como nos llegan al general del campo de 9-10 años, que nunca ha usado lentes, que si le mandamos la refracción cicloplégica total no la va a usar, y si le mandamos atropina a veces tampoco la usa, entonces le manda la mayor esfera con la que mantenga la capacidad visual. Ejemplo, si tiene 6 y ve con eso 20-30, le dejo el más 6. Maris. Eso es en acomodativos. Pero aquí tú estás hablando en cuestión de la corrección aérea que yo le daría a mi paciente, manejada. Pues es que, pero ahora, sí, pero ahora vamos a suponer que sí decidimos operar estos pacientes. Primero, ¿Sí me explico? Primero, el paciente tiene una endotropia totalmente acomodativa o parcialmente acomodativa. Tiene una endotropia por hipermetropía o por relación sea sobre alta. Claro, no es lo mismo, exacto. Las condiciones son totalmente distintas. Entonces, todos esos elementos se tienen que tomar en cuenta. ¿Para qué lo voy a operar si tengo una desviación residual de 15 o 20 dioptrías usando su corrección máxima? Primero le tengo que quitar el estreno, porque aunque le quite toda la hipermetropía va a seguir desviando.
Entonces, hay que analizar un sinfín. Pero vamos a imaginarnos que, ya que tocaste ese tema, vamos a imaginarnos que tu paciente tiene 3 años y que estamos todos comprometidos a hacer cirugías refractivas. Vamos a poner esos casos hipotéticos. Si yo tengo un niño de 3 años de edad, ¿no?, que tiene un estrabismo 100% acomodativo por factor hipermetrópico, ¿cuánto? Creo que se fue la... Ajá. Tú, si fueras a operar a ese paciente, ¿cuánto le operarías a ese paciente? 3 años y qué cicloflegia tiene. Es que eso no me han dicho. Ah, bueno. Porque si me dices que tiene 10, no lo opero. No, pero vamos a imaginarnos que ese niño tiene un +5. Si tiene un +5 con endotropia 100% acomodativo, dado por factor hipermetrópico, más no por un CA sobre A alto. Tiene un CA sobre A normal. Si es un niño de 3 años con un +5, yo le opero para el O sea, tú le meterías el +5 en ese paciente. ¿Todos los demás estarían de acuerdo? Fernando, no te veo como muy convencido. No, bueno, en principio pues yo no lo operaría, ya dijiste. No, estamos poniendo, yo creo que ninguno. Exacto. Sí, yo les estoy, exacto. Yo tampoco lo operaría, creo que nadie de aquí lo operaría. ¿Sí me explico? Pero porque esa es la otra. ¿Operar estos niños? ¿Les voy a operar? Es que eso es muy interesante porque estamos jugando con factores que todavía no conocemos. El proceso de metropización que estamos modificando incluso con el uso de lentes cuando mandamos refracciones hipermetrópicas con la cicloplegia total. Estamos modificando el proceso de metropización, estamos favoreciendo a lo mejor que estos pacientes incluso no disminuyen su hipermetropía por los procesos fisiológicos normales. Entonces, desconocemos muchas cosas todavía para decir qué es lo que va a ser. Hipotéticamente, lo que tú dices, pues actualmente la cirugía refractiva pues te da un promedio, yo diría, entre 3 y 4 de hipermetropía, no más. Porque si quieres corregir más vas a tener regresiones importantes. En niños no estoy tan seguro porque no hay ningún estudio en niños que te diga cuál es el resultado de una corrección de hipermetropía a largo plazo. No lo conocemos. Pero, regresiones y al final de cuentas el niño va a empezar a desviar otra vez. Además Es mucho objeto recurrir a una cirugía refractiva con la finalidad de quitar las gafas a un paciente cuando la finalidad es favorecer un desarrollo visual normal y mantener una posición que no la vas a garantizar nunca con una cirugía refractiva. No, claro, totalmente de acuerdo. Además, esto de regresión en los niños estaría muy entredicho, porque aquí hay factores muy diferentes a los del adulto, ¿sí? Porque en un adulto yo sí puedo decir que hay una regresión, porque es un paciente que en cierta forma está estancado, en cierta metropía. Pero en un niño no, en un niño yo tengo otros factores como es el factor de crecimiento, el factor de cambios precisamente fisiológicos que existen en cada una de esas estructuras. Juan Carlos. Creo que es por consenso, casi nadie estamos de acuerdo en que esto sea lo óptimo que podemos ofrecer a nuestros pacientes pediátricos, tenemos muchas otras cosas. Punto aparte es que la propongo después de la adolescencia, pero cirugía refractiva, pero hablando nuevamente como decía Diana, ¿cuál sería su paciente ideal? No acomodativo, refractivo, para hacer una cirugía. El mío, así pensando ahorita parado, sería un paciente con una isometropía, un ojo con 20-20, un otro ojo con un máximo de -8, que lo haya visto desde pequeño, que le haya tratado la ambliopía, que en el ojo de -8 me esté corrigiendo un 20-30, que tenga una conjuntivitis alérgica, que es tolerante al lente de contacto, y no sé, que tenga un espesor corneal, o sea, sería muy selectivo, pero sí existe. ¿Cuáles serían sus pacientes ideales? O los que dirían, aquí sí es posible que sea un beneficio para el chiquito. Yo te voy a quitar un poco la idea del paciente, porque si tiene una conjuntivitis alérgica, una de las cosas que también hay que estar... No, una alérgica terrible, no una alérgica terrible, no que te va a hacer un cono. Es un paciente que se va a estar tallando. Que se controla muy bien con patanol, que se controla excelentemente bien con uropatadina. No nombres comerciales. Cuando lente de contacto, le lagrimea, está rojo, está molesto. Porque es un lente de contacto rígido, no tolera un lente de contacto blando o un tórico. Entonces, son pacientes que sí existen, es la minoría, pero es posible. Que no tenga microtropia. Claro, o sea, que sea... Sí,
Una microtropia tiene un síndrome de depresión y tiene un síndrome de reacción y es una miopía terrible. No, ya dije que tengo una visión de 20-30. No, pero hay microtropias con 20-30. Ah, sí, claro. Pero entonces se desestabiliza y después desvía. Sí, y con la cirugía refractiva se desvía más, o sea, se puede desestabilizar más. Bueno, tenemos... ¿Cuál sería su paciente ideal? O sea, ustedes... Es el que dijiste sin microtropia. Tenemos una pregunta del público que a mí me gustaría que la contestara la doctora Narli. La doctora Tere nos dice, en niños con astigmatismos altos, entre 6 y 7 años, ¿qué opinan del crosslinking? Creo que fue una mala persona para preguntarle. Yo, la verdad, tengo muchas... estoy del lado del anti-crosslinking, más que del crosslinking. La cuestión de compactación de lamelas, hay que recordar que en todos los seres humanos hay recambio de las lamelas. Es cada 4 años, en promedio 5 años. El efecto se ha visto con los estudios que hicieron en los italianos inicialmente en niños, en estos astigmatismos altos refractivos que se pretendían mejorar. Que lo cierto es que esa mejoría, ese aplanamiento fue momentáneo y después de 6 meses empezó a perder ese efecto. Luego entonces, para mí la creencia de que el crosslinking es refractivo no entra, o sea, dentro yo estoy del lado del que no es refractivo. Puede funcionar para detener momentáneamente la progresión de una ectasia si ésta está progresando, vamos por el otro lado, quitándonos lo comercial, ¿no? Pero no he visto realmente en ningún caso, o sea, yo no he visto en niños, no he tenido casos tan chiquitos como los que decía Paco, pero sí, sí he visto que no tienen ese efecto refractivo de lo cual se presumía al principio. Entonces está muy chiquito, 6 años. 6-7 años es la pregunta. Con astigmatismos gigantescos, hay que ver primero si realmente está progresando. Y realmente si es un queratocono. Sí, pero hablando nada más que el paciente ya descartamos que es un queratocono, que nada más es un astigmatismo alto. No lo voy a hacer refractivo para un crosslinking. Ni siquiera si fuera un paciente con anisometropía. No, es que realmente el efecto se pierde. No es un efecto constante, o sea, no es... El crosslinking realmente con el paso del tiempo se ha visto que no es refractivo. Muy bien. No es esa su función. Francisco. Bueno, yo difiero un poquito de lo que dice Narli en el sentido de que precisamente el grupo de los italianos, Mazzotta y colaboradores, y creo que también Canelopoulos, ha reportado que si hay un aplanamiento hasta de una dioptría y media con dificultad con el crosslinking. Sin embargo, no es una técnica que debe plantearse como refractiva. Esto es un cambio colateral secundario a la compactación de las lamelas, pero no es lo que estamos buscando, porque además ni siquiera es predictivo. Y retomando un poquito lo que decía Juan Carlos, aquí en México, el primero que empezó a hacer cirugía refractiva en niños fue mi tío, el doctor Enrique Rodríguez Lara. Tiene una publicación de más de 60 ojos, en 2005 lo siguió por 2 años, y los mejores pacientes no son los hipermétropes, son los pacientes con miopías y precisamente con anisometropías a expensas de una gran miopía en el ojo no dominante. Yo creo que es más bien esa la indicación que le reporta más beneficios a los niños, porque efectivamente en las hipermetropías, y están los estrabólogos que saben mucho más que nosotros, hay muchos factores que a veces ni siquiera entendemos, ¿no? Entonces yo creo que no podemos meternos a hacer una cirugía refractiva de hipermetropía en casos sobre todo de estrabis. De hecho, dentro de los parámetros que fijan las academias, etcétera, precisamente no están contemplados pacientes con hipermetropía y prácticamente tampoco pacientes con astigmatismos importantes, sino básicamente son pacientes con miopías altas, como tú dices, y pacientes con anisometropías. Y en el 2012 también hay una revisión de la revista esta YAPO, donde se hizo un estudio de revisión de muchos centros y vuelve a confirmarse esta idea de que el mejor resultado es en pacientes miopes con anisometropías. Sí, entonces, pues nada más, hay un reporte por ahí hablando de los 3 años que mencionabas, no con LASIK, sino con lente ICL. Sin embargo, también esto tiene sus problemas porque el ojo va a crecer, y aunque podemos hacer una medición muy bien blanco con un OCT, pues ese ojo al ratito va a crecer, y entonces es muy probable que si crece ese lente genere una catarata porque se va
a ir hacia atrás. Entonces yo creo que tampoco es muy indicado hacer... Sí, los lentes fáquicos. Aquí tenemos un caso, a ver ustedes qué opinan. Este es un caso del doctor Sapti, de una paciente de 4 años con síndrome de Down, que presentaba que se diagnosticó queratocono a los 3 años. Tenía unas queratometrías en el ojo derecho, promedio de 47.2 dioptrías, en el ojo izquierdo de 49.6 dioptrías, con unas paquimetrías de 442 micras y 432 micras respectivamente, cosa que llama un poquito la atención porque por lo general nosotros en los conos en los niños no tenemos córneas tan delgadas. Esta paciente señala él que a los 3 meses el ojo izquierdo fue progresando la queratometría del ojo izquierdo a llegar a 50.2 dioptrías. Por eso decidió realizarle cirugía. ¿Okay? Y estos son los parámetros que tuvo esta niña 3 años posterior a la cirugía. Con una queratometría inicial de 47.2, a los 3 años tenía 46.8 dioptrías. En el ojo izquierdo, 49.6 de inicio, a los 3 años, 49.4 dioptrías. Y las paquimetrías, sí, la córnea se siguió adelgazando, que inicialmente teníamos 442, se fue a 389 micras, y de 432 micras en el ojo izquierdo, finalmente tuvo 360 micras a los 3 años. Edna, ¿tú cómo consideras que el resultado de este paciente fue exitoso o no? Siendo un paciente con síndrome de Down, con queratocono, un niño de 3 años y a 3 años de seguimiento. Yo creo que no, yo creo que este paciente siguió evolucionando, es un niño muy pequeñito y tiene muchos cambios posteriores, hay recambio también de la colágena, yo creo que no, yo creo que tuvo una regresión importante. Narly, ¿tú qué opinas? Yo creo que no le hicieron nada. Sí, o sea, lo sometieron a un crosslinking que primero no sé qué técnica se hizo, si con epitelio, sin epitelio. No la señora. O sea, no lo sé. Si le hicieron sin epitelio porque era un niño pensando que le iba a doler, se iba a tallar y demás, ya sabemos hoy en día que con el epitelio puesto, pues el efecto es mucho menor o no hay efecto en algunos casos. Sin epitelio se ha visto que sí tiene un poco de penetración y que sí tiene un poco más de efecto. Pero aquí pues sigue teniendo el adelgazamiento y aunque las queratometrías aparentemente están un poquito más estables, digámoslo así, o sea que se mantuvieron más o menos en la queratometría, se me hace como un poco raro que haya disminuido el grosor y que no haya ido de la mano con las queratometrías. Ahí a los 3 años, un 47, no sé si realmente haga el diagnóstico de cono, pero si tenían una topografía o cómo lo hicieron para estar seguros, ¿no? De que sí, le hicieron topografía bajo anestesia. ¿Algún comentario o pregunta? ¿Algún comentario o pregunta que tengan ustedes? Entonces, pues creo que damos por terminado. Pues muchísimas gracias por su